Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, a los méritos de Cristo. Padre, primeramente queremos confesar, Señor, nuestras transgresiones. Padre, como tu pueblo te fallamos constantemente. No somos consistentes con tu palabra. Durante la semana, Señor, hay muchas cosas, Señor, que nos distraen de tus propósitos divinos. Muchas veces, Señor, durante la semana no te damos gloria, ni meditamos, Señor, en Jesucristo y en su obra preciosa. Padre, confesamos esto delante de ti como iglesia. Venimos ahora, Señor, delante de tu preciosa palabra y rogamos, Señor, que sea tu precioso Espíritu el que nos enseñe, nos ministre y nos guíe a vivir, Señor, y obedecer tu palabra para darte así toda obediencia, toda gloria y toda honra que solo tú te mereces. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, les invito por favor a ir al Salmo 119. Vamos a ir al Salmo 119. En esta mañana vamos a estar meditando en los primeros 8 versículos del Salmo 119. Vamos a estar meditando en los primeros 8 versículos del Salmo 119. Hermanos, y quiero lanzar una invitación bien fuerte para que todos podamos involucrarnos en el estudio de su palabra en este momento. Yo muchas veces me he sentado allá arriba y entiendo lo complicado que es poner atención. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar arriba, pero a veces uno se siente como si fuera el espectador y que el culto pasa aquí abajo. Es una sensación a causa de la altura. Pero de verdad es mi anhelo que podamos todos involucrarnos en lo que vamos a meditar en este momento. El mensaje también es para Shama. Definitivamente no hay excusas si hay niños, si hay adultos. La palabra del Señor es para todos y concentrémonos en este momento. Los de arriba un esfuerzo mayor porque de verdad comprendo que no es lo mismo estar aquí abajo que estar allá arriba, pero meditemos en lo que el Señor tiene para nosotros en este momento. Vamos a iniciar leyendo los primeros 3 versículos del Salmo 119. Mis hermanos, ¿quién escribió el Salmo 119? No lo sabemos. Hay algunos salmos que viene ya quién lo escribió, tenemos una noción, pero en cuanto al Salmo 119 no lo sabemos. Podríamos presumir que lo escribió el rey David. Cuando leemos el Salmo 1, el Salmo 19, el Salmo 139, donde vemos evidencias de que el rey David tiene un amor y una devoción hacia la ley del Señor. Sin embargo, el Salmo 119 no nos lo dice, es el salmo más largo de la Biblia. Sin embargo, no sabemos quién lo escribió, pero vamos a meditar en él, puesto que lo tenemos aquí en la preciosa palabra. Dice versículo 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan sus caminos. Entonces, no sabemos quién escribió el Salmo 119, nos es desconocido, pero sí sabemos que quien lo haya escrito en esta primera sección del Salmo 19 está haciendo un reconocimiento de la ley de Jehová. Está reconociendo la ley de Jehová como perfecta. Vean que en esos primeros 3 versículos el salmista nos llama a buscar, nos manda a guardar y a andar en la ley de Jehová. De nuevo, eso está allí en los primeros 3 versículos. Nos manda a buscar, a guardar y a andar en la ley de Jehová. Y esto resulta, de acuerdo a nuestro texto, en bienaventuranza, en perfección de camino y en santidad. Durante este momento vamos a estar haciendo unas referencias cruzadas con lo que el Nuevo Testamento habla acerca de la ley, porque el tema de la ley de Jehová es un tema que está contenido a lo largo de toda la Escritura. El apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso dice el apóstol Pablo acerca de la ley. También repite, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y hay Santiago 1, 25, también en el Nuevo Testamento,
escribió: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, tanto el apóstol Pablo como Santiago reconocían de la misma manera que el escritor del Salmo 119 que la ley de Jehová es buena, es perfecta y tiene grandes beneficios para aquellos que viven de acuerdo a ella. Ahora, les pregunto, mis hermanos, ¿cuál es la ley de Jehová? ¿Cuál es la ley de Jehová? ¿De qué estamos hablando? Bueno, para el escritor del Salmo 119, definitivamente cuando hablaba la ley de Jehová no se podría estar refiriendo al Nuevo Testamento, puesto que aún no había sido escrito. Sin embargo, dentro de unos momentos vamos a ver cómo la ley de Jehová está presente a lo largo de toda la Escritura. Pero definitivamente el escritor del Salmo 119 estaba haciendo referencia a la ley de Moisés, esa ley que está contenida en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y específicamente en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17 viene específicamente la ley moral de Dios. Recordemos que toda la ley de Dios contenida en el Pentateuco contenía leyes morales, contenía leyes civiles y contenía leyes religiosas. Las leyes civiles estaban relacionadas a la nación de Israel, las leyes religiosas apuntaban directamente a la obra de Jesucristo, que Él cumpliría, pero la ley moral está contenida allí en las dos tablas, como nosotros leemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17, y es lo que más se nos hace mención en las películas. Y esos 10 mandamientos que están allí, recordémoslos. ¿Cuál era el primer mandamiento? De acuerdo a lo que está allí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Número 3. No tomar el nombre de Jehová en vano. Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. 7, 8, 9 y número 10, no codiciarás. 613 estatutos y mandamientos allí en el Antiguo Testamento, 613, pero con vigencia hasta nuestros días, la ley moral de Dios. Y eso está resumido en esos 10 mandamientos. Leamos este concepto, por favor, acerca de la ley moral. Dice así, se las voy a ir leyendo. La ley moral es la declaración de la voluntad de Dios a la humanidad, dirigiendo y obligando a cada uno a una conformidad y obediencia personal, perfecta y perpetua a ella. ¿Qué tiene de bueno la ley de Jehová? Bueno, la ley moral de Jehová es la declaración de la voluntad de Dios para la humanidad. Y esta es la razón por la cual el escritor del Salmo dice que es perfecta. Bienaventurado el que puede vivir en ella. Porque esa ley manifiesta la voluntad de Dios hacia la humanidad. Esa ley moral, esos 10 mandamientos que acabamos de repasar hace un momento. Entonces, definitivamente, el escritor del Salmo, por eso es que proclama que la ley de Jehová es perfecta, bienaventurado el que anda en ella. Sin embargo, regresemos a nuestro texto, Salmo 119. Vamos a leer el versículo 4. Allí encontramos no solamente una declaración de la ley de Jehová, sino hay una demanda allí. Versículo 4 del Salmo 119. El escritor del Salmo allí identifica una demanda y dice así. Salmo 119, versículo 4. Tú encargaste, hablando de Jehová, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. De manera que lo que el escritor nos está diciendo, que la obediencia a esa perfecta ley no es opcional. Tú encargaste, es obligación del ser humano, regenerado o no regenerado.
está vinculado a una obediencia perfecta sin errores, a esa perfecta ley que manifiesta la voluntad de Dios. Sin perder Salmo 119, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, 20 al 25. Por favor, no pierdan Salmo 119 porque ya vamos a regresar. Pero por favor, vamos a visitar Deuteronomio capítulo 6, 20 al 25, donde allí vemos de dónde el autor del Salmo considera y afirma que la ley de Jehová debe ser obedecida. Y esto es un mandato autoritativo, no es opcional. Y eso está allí en Deuteronomio capítulo 6, 20 al 25. Dice así: ya el pueblo de Israel ha salido de Egipto y está por conquistar la tierra prometida. Y escribe Moisés allí, Deuteronomio capítulo 6, 20 al 25. Dice así: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y dice el versículo 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. De manera que aquí tenemos el contexto o el respaldo bíblico del por qué el salmista afirma en el Salmo 119 que esos mandamientos deben ser cumplidos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tengo otro concepto que quiero que leamos acerca de la ley moral de Dios. Dice así: la ley moral es la declaración de la voluntad de Dios a la humanidad, dirigiendo y obligando a cada uno, pero ya no a la obediencia, sino también al cumplimiento de todos los deberes de santidad y justicia que se deben a Dios, prometiendo vida a los que la cumplen y amenazando de muerte a los que la violan. Esa es la ley moral de Dios. No solo nos manifiesta la voluntad de Dios, sino que también nos dirige y nos obliga a un cumplimiento perfecto. Y dice allí en la ley, usted lo puede ver en Deuteronomio capítulo 28 en su casa, viene bendiciones y maldiciones de acuerdo a lo que el pueblo y el ser humano haga de acuerdo a esa ley. Y definitivamente el autor de este salmo lo tenía claro. Por eso dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces tenemos, número uno, un reconocimiento de que la ley de Jehová es perfecta, es buena. Pero en segundo lugar, vemos como el salmista tiene aquí, nos afirma que esta ley debe ser cumplida, que no es opcional. Y en tercer lugar, volvemos a Salmos 119, vamos a estar leyendo versículos 5 y 7. Salmos 119, 5 y 7. Aquí nuestro salmo cambia totalmente la dirección que trae. Tiene un giro inesperado. Este Salmo 119, en el versículo 5 y 7. Vemos a un salmista que afirma que la ley es buena. Vemos un salmista que se apropia y dice, debe ser cumplida. Pero note lo que sucede en el versículo 5 y 7 del Salmo 119, porque allí el escritor manifiesta un anhelo. Dice así, Salmo 119, 5 al 7. Dice así: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces aquí el salmista reconoce la perfección de la ley de Jehová, comprende que su observancia es autoritativa, porque tenemos un Dios que gobierna, no es opcional como los gobiernos que nosotros vivimos humanamente, donde podemos manifestarnos, podemos no estar de acuerdo, muchas cosas, pero el gobierno de Dios, su ley y su obediencia es autoritativa. Y entonces el salmista expresa un anhelo
por ayuda divina ante su incapacidad de cumplirla. Note lo que dice allí, lo que acabamos de leer del 5 al 7. Sus caminos, el del salmista, estaban desordenados. ¿Cuántos de nosotros quizá tenemos nuestros caminos desordenados en este momento? Experimentaba vergüenza y reconocía su corrupción, su depravación, su desenfreno, su injusticia y su perversidad que le impedían presentarse delante de Dios con rectitud de corazón. Estos conceptos los saco porque él dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Si vamos al diccionario y buscamos un antónimo de rectitud, nos encontramos con estos conceptos que coinciden con la Biblia. El autor del Salmo pide, clama, y definitivamente esa ayuda no la podía recibir de otro ser humano. Por eso estoy afirmando que ve hacia arriba y dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, porque vivía en vergüenza, vivía con caminos desordenados y estaba reconociendo que era incapaz de presentarse delante de Dios con rectitud. Y el Nuevo Testamento acerca de esta ley la lleva a un límite muy fuerte. Santiago en 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Esa era la exigencia y el requerimiento de la ley. Y este escritor del Salmo se da cuenta que aunque es perfecta y que debe ser obedecida, se da cuenta que no puede cumplirla, aunque reconoce que es buena. Acompáñeme, por favor, no pierda Salmo 119, acompáñeme a Romanos capítulo 5, 20 al 21. Romanos capítulo 5, 20 al 21. Aquí el Nuevo Testamento nos da más luz acerca de esta ley perfecta de Jehová, la de la libertad, como dice Santiago. Romanos capítulo 5, 20 al 21. Romanos 5, 20 al 21. Dice así la palabra del Señor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Note lo que está diciendo allí nuestro texto en Romanos. La ley de Jehová es perfecta. Su obediencia resulta en bendición, pero su incumplimiento resulta en muerte. Y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando hasta este momento, ningún ser humano es capaz de obedecerla plenamente. Y por si fuera poco, Santiago lo lleva al extremo y dice: y el que cumple todo pero falla en una, se hace culpable de todos. Entonces reconocemos que la ley es buena, pero aquí en Romanos capítulo 5 nos dice el texto que a causa de la ley abundó el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de obedecer la ley. No tiene la posibilidad de obedecer ni cumplir las exigencias de esa perfecta ley de Dios. Y a causa de no poder obedecer la ley de Dios, se manifiesta el pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros no podemos obedecer la ley de Dios, inmediatamente nos convertimos en transgresores de la ley, nos convertimos en pecadores. Pero reconocemos que la ley es buena. Lo único malo es que el ser humano no la puede obedecer. Y aunque ella es buena, a causa de que el hombre no la puede obedecer, resulta en muerte. Pero dice nuestro texto aquí en Romanos 5, 20 al 21, dice: pero que a causa de la justicia de Cristo abundó la gracia. Veamos este siguiente concepto acerca de la ley moral. Dice así: la ley moral es de utilidad a todos los hombres, tanto creyentes como no creyentes. ¿Por qué? Porque nos humilla, para humillarnos en el conocimiento de su pecado y miseria, el del ser humano, y de esa manera ayudarles a tener una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia.
Para eso es la ley también, para eso es buena, es perfecta. El hombre no la puede obedecer, pero de acuerdo a los designios y la voluntad de Dios, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la carne y nacido bajo la ley. Y Jesucristo cumplió toda la ley a la perfección, cumplió toda justicia. Entonces, donde a causa de la ley abundó el pecado, a causa de la obediencia perfecta de Cristo a la ley, abundó la gracia. De hecho, el apóstol Pedro dice, por cuanto también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos 5:1 dice, entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizá haya alguien en esta mañana que no es del Señor. La ley es para todos, para el creyente y para el que no le conoce. Pero para el que no le conoce, para el que no conoce al Señor, la ley de Dios es abrumante, es aplastante, porque nos demuestra a través de la ley la santidad y la justicia del Dios que tenemos. Un Dios que no puede permitir de ninguna manera la transgresión de su ley sin su respectiva consecuencia, que es la muerte y separación eterna. Y quizá haya alguien en esta mañana que el Espíritu Santo le está trayendo convicción a su vida de que usted tiene un serio problema con Dios. Tiene una ley que cumplir, pero se da cuenta que está imposibilitado de obedecerla. Y a causa de eso, entonces está la muerte. La muerte a causa de la justicia y la santidad de Dios, de esa perfecta ley. Si este es su caso, como acabamos de leer, eso es lo que Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra, cumplir el plan de redención de Dios. Él no solamente murió, sino que vivió y cumplió cada mandamiento. Se sujetó a la ley de Dios, a la moral, a la ceremonial y a la civil, para que cumpliendo toda justicia pudiese algún día en la cruz presentarse y sustituir nuestra injusticia a cambio de su perfecta justicia, por medio de la fe, como acabamos de leer en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted en este momento, el Espíritu Santo de verdad le trae convicción de que es esclavo del pecado, de que no puede obedecer a Dios, entonces venga a Cristo. Tome esa justicia que Él vivió y la ofrece, se la da en su lugar. Él recibe su injusticia en la cruz y a causa de su fe, su arrepentimiento, Él le otorga esa justicia perfecta con la cual somos reconciliados con Dios. De otra manera, esa ley nos va a aplastar como seres humanos y el juicio de Dios vendrá ante la desobediencia a esa perfecta ley. Pero para el que cree en Jesucristo como Salvador, como Señor y como Rey, es muy distinto, porque Dios nos otorga la justicia de Cristo. Lo que pide de nosotros es el arrepentimiento al reconocernos pecadores de esa ley y poner nuestra fe únicamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Y finalmente, regresemos por favor al Salmo 119. Finalmente, tenemos el versículo 8. Y allí encontramos un compromiso del escritor del Salmo. Ya había dado un anhelo ante su incapacidad de cumplirla, pero ahora toma un compromiso y concluye el versículo 8 del Salmo 119 diciendo: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. En resumen, este escritor reconoce la perfección de la ley de Jehová. Comprende que su obediencia es obligatoria. Anhela ayuda divina ante su incapacidad para cumplirla. Pero sin duda recibe la gracia de Dios, lo cual resulta en la determinación de guardar sus estatutos. Eso solamente lo hace la gracia de Dios.
que una persona anhele cumplir sus mandamientos, guardarlos. Eso solo es una característica de alguien que Dios ha hecho un cambio en su vida, trayendo salvación a través del Señor Jesucristo. De otra manera, el ser humano ni quiere ni puede. Pero en Cristo anhelamos. A través del Espíritu Santo, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Hay un último concepto, y este es para la iglesia, para los creyentes. Dice así: la ley moral le muestra al creyente, escuche, esto es para el creyente, le muestra al creyente cuán obligados están a Cristo, porque Él la cumplió y sufrió la maldición de ella en el lugar de ellos para su bien, y de esa manera provocarlos a una mayor gratitud y para que expresen lo mismo en su mayor cuidado de conformarse a la ley como su norma de obediencia. Porque Él lo hizo a causa de su obediencia y de su sacrificio, somos llamados a andar como Él anduvo. Y la obediencia y la conformación a su ley es parte de llegar a esa imagen del Señor Jesucristo. Y en este punto, hermanos, quiero que meditemos en ese aspecto. Hablemos de la identidad cristiana. Si hay algo que el cristianismo en general está careciendo en nuestra generación es de identidad. Y pienso que una de las razones es porque hemos olvidado que la ley de Jehová sigue vigente. Es eterna, es perfecta. Ya el creyente no está vinculado a ella para salvación, de ninguna manera. Nadie puede ser salvo a través de la ley. Nadie puede cumplirla, como hemos estudiado en esta mañana. Pero ya el creyente que ha llegado a la cruz y ha obtenido salvación y la justicia de Dios, la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros, los que hemos creído. Entonces, ahora, como gratitud, estamos vinculados y obligados a andar como Él anduvo. Pero hermanos, ¿cuántos, siendo honestos, ni recordábamos cuáles eran esos mandamientos? Habrá gente por allí que dice que ya no es necesaria la ley. Sigue siendo vigente, es moral. Y si hay algo que la iglesia de Cristo en este siglo padece, es de inmoralidad. ¿O no? ¿Me equivoco? Hablo de la iglesia, no necesariamente de aquí. No estamos ventilando los pecados de nadie. Digo yo de la iglesia de Cristo. ¿Está o no envuelta en moralidad? ¿No se está metiendo el mundo en la iglesia a través de cada creyente? ¿No se mete en nosotros durante la semana en lo que vemos, pensamos, actuamos, con quien nos relacionamos, en lo que nos involucramos? ¿Y por qué está la inmoralidad metida en la iglesia? Si no es a causa de la ignorancia del pueblo de Dios a sus mandamientos, los cuales siguen vigentes, porque revelan la voluntad de Dios. Y para el creyente, por medio del Espíritu Santo, está totalmente capacitado para obedecerla. De eso se trata el proceso de la santificación, donde el Espíritu Santo nos va conformando a la imagen de Cristo y definitivamente la obediencia a sus mandamientos sigue vigente. De hecho, mis hermanos, el Antiguo Testamento, la columna vertebral del Antiguo Testamento gira alrededor de los mandamientos, de su obediencia o su desobediencia. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que también se están desarrollando esos mandamientos. Y se está comentando cómo Jesucristo los cumplió desde los evangelios. Pero esos mandamientos morales están presentes de principio a fin en la Biblia. Allí están, desarrollados para nuestro beneficio, que Dios nos ha concedido tener toda la Escritura, no solo una parte, toda la Escritura. Pero cuanto más la tenemos, menos la conocemos. Y el cristiano actual está viviendo una vida sin identidad y llena de pecados, llena de transgresiones que ya no son propias de un creyente. Pero quizá nuestro principal pecado es la omisión, nuestro descuido a esa ley moral que Dios dio allá en Éxodo capítulo 20 y que por medio del Espíritu Santo podemos obedecer. Estamos capacitados para obedecerla. Para luchar, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ese debe ser nuestro anhelo como hijos de Dios. Y esto incluye a todos. Aquí en la mañana hay niños. Los niños están obligados también a presentarse delante de Cristo y en el momento que haya conciencia
de arrepentirse y creer en Él y tener vidas piadosas. Con muchísimo cariño a mis hermanos de Shama, una discapacidad auditiva no es excusa para vivir alejado de la ley de Dios. No lo es. No hay excusa. Para hombres, mujeres, adultos mayores, la edad adulta no es una excusa para también vivir lo que nunca vivió, lo que nunca hizo. Estamos sujetos a la ley de Dios, perfecta, y toda esta ley nos lleva definitivamente a ser bienaventurados. Y resulta esa obediencia en alabanza y gloria para nuestro Dios al caminar de acuerdo a su palabra en perfección, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el llamado para la iglesia es volver a la ley. Y cuando volvemos a los mandamientos, estamos hablando ya de todo el consejo de Dios. Pero recordando que hay una ley moral que sigue vigente y aplica para cada uno de nosotros. Y para mi amigo o mi amiga que no conoce a Cristo, puede usted tener aquí 49 años de venir, puede usted tener un mes, pero quizá usted no es de Cristo. Eso solo usted lo sabe con el Señor. Pero si el Espíritu Santo de nuevo le está trayendo convicción de que usted no puede, está bajo condenación, bajo la maldición de la ley, entonces venga a Cristo, porque todo aquel que en Él cree será salvo. Y es por medio de la fe que la justicia de Dios se revela en nosotros, no la ley, sino su justicia, que cumple la ley a perfección. Pero lo que Dios demanda de nosotros es arrepentimiento y fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Por favor, incline su cabeza un momento y cierre sus ojos. Dice el apóstol Pablo: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces mi primer llamado es para la iglesia, a vivir en santidad, a volver a la ley moral de Dios, a conocerla, guardarla, obedecerla, a pesar de que el mundo haga lo contrario. Y para aquellas personas que están entre nosotros, que no conocen a Jesucristo, no tienen certeza de salvación, entonces es un llamado a salvación, a pedir a Dios que le dé esa justicia que Cristo sí cumplió. Reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Arrepiéntase e invítele, pídale que sea su Salvador y su Señor y Rey. Y Jesucristo mismo dijo que quien viene a Él no le echa fuera. Todo lo contrario, le otorga vida eterna, vida en abundancia, esa libertad del pecado para vivir como siervos de la justicia. Oremos. Padre amado, gracias Señor por tu preciosa palabra. Padre, estamos conscientes de que vivimos en un mundo caótico, inmoral, perdido. Señor, que se revela delante de ti, ofende, menosprecia tu palabra, pero no así los tuyos, Señor, no así tu iglesia, no así tu pueblo. Rogamos, Señor, para que tu iglesia regrese al camino si se ha extraviado. Señor, que regresemos a tu preciosa palabra, a conocerla, Señor, a tenerla presente en nuestro corazón y en nuestra mente, y con la ayuda de tu Espíritu Santo a cumplirla para vivir en santidad. Te suplico, Señor, si en esta mañana hay personas que no te conocen, Señor, que puedan llegar al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, por lo cual pueden encontrar y alcanzar justificación de sus pecados por medio de la fe. Gracias, Padre, bendice a tu iglesia, Señor, es tuya, te pertenece. Señor, ayúdanos a honrarte y darte la gloria. En el nombre de Jesús, amén.